Jóvenes, esperando que ustedes estén muy bien en sus hogares, acompañando a su familia y siendo acompañados también por su familia, hoy vamos a hacer un repaso y algo de complementación también sobre las sustancias químicas puras. ¿Cuándo una sustancia química es pura? Cuando solo tiene ya sea una sola clase de elementos o una sola clase de compuestos. Ahora, ¿cómo son los elementos o qué son los elementos? Los elementos son aquellas sustancias formadas por una sola clase de átomos. Y de estos ejemplos podemos mencionar que están formados por una sola clase de átomos. Podemos mencionar al oro, el oro puro, el fierro puro, un clavo, el cobre, esos cables de conexión, el plomo, por ejemplo, el aluminio que tenemos tanto en la casa, la plata, algunas veces tenemos joyas, un anillo, ¿no es cierto? El platino que se utiliza, bueno, utilizaban en otro tiempo mucho más, el platino para hacer las amalgamas, porque mezclado con algunas otras sustancias sirven para la obturación de dientes. El mercurio, que es el único metal líquido. Estos son ejemplos de elementos porque están formados por una sola clase de átomos. Cuando hablamos de sustancias químicas puras y se tratan de compuestos, los compuestos ya son aquellos que están formados por más de una clase de átomos. Son ejemplos lo que utilizamos de manera cotidiana. La sal de cocina, que es el cloruro de sodio, el agua que utilizamos para el aseo, el ácido sulfúrico en las baterías de los autos, el azúcar que utilizamos de manera permanente en los refrescos, ese sabor dulce característico que endulza nuestra vida, ¿no? El metano es este, utilizan en muchos casos los automóviles, por ejemplo. Esos son ejemplos de compuestos. Entonces, los compuestos son aquellas sustancias formadas por más de una clase de átomos y aquí tenemos estos ejemplos. En cambio aquí tenemos ejemplos de elementos químicos formados por una sola clase de átomos. Estos elementos químicos formados por una sola clase de átomos pueden ser algunas veces metales como son estos. ¿Sí? Algunas veces son metales y otras veces son no metales. No metales. Son no metales. Estos no metales, ¿qué diferencia tienen con relación a estos otros de aquí? Esto yo podría colocar su rayita. Metales, ¿qué particularidad? El oro, que es ese sólido amarillo tan costoso que se utiliza para la fabricación de joyas, al igual que el fierro, el cobre, el plomo, el platino, la plata, el aluminio y el mercurio, el único metal líquido, son muy buenos conductores eléctricos. Conducen muy bien el calor también. Por eso que si nosotros destapamos una ollita cuando está hirviendo, por ejemplo, y es la tapa de aluminio, vamos a sentir inmediatamente, o casi inmediatamente, que la tapa está caliente. ¿Qué ha pasado? El calor viaja por el metal. Y esa es la particularidad, esa es una propiedad que tienen los metales. Cuando se dice propiedad es algo que tienen propio, y tienen propio los metales conducir muy bien la electricidad, el calor también, al igual que el calor. Son muy buenos conductores. En cambio, en el caso de los no metales, por ejemplo, el oxígeno es un no metal. Vamos a escribirlo así correctamente. El oxígeno, el azufre, no metal. El carbono es no metal. Estos son no metales. El cloro, que tanto se está utilizando ahora, en la lavandina, por ejemplo, que tiene esta representación química, entonces hay presencia de cloro. Y estos elementos no son conductores del calor. Este es sólido, este es gas, este también así es gas. Entonces, estos elementos químicos se diferencian de los metales por esta propiedad. Los metales, buenos conductores del calor, en cambio aquí no conducen ni calor,
ni electricidad. La electricidad así con una espiralcita podemos representar, ¿no? Son muy malos conductores de helio. Entonces, el carbón, por ejemplo, nosotros podemos agarrar de un extremo un pedazo de carbón, sometemos a la acción del calor, el calor no ha de viajar por el carbón. Lo mismo el azufre, no viaja, entonces son malos conductores del calor, y la electricidad, los no metales. En cambio, los metales tienen esa propiedad, tienen esa particularidad de ser muy buenos conductores de electricidad y calor. Por eso que estos metales se utilizan en cables, por ejemplo, de conducción de corriente. En la casa, nosotros tenemos, los alambres son de cobre, pero mucho mejor que el cobre puede conducir, por ejemplo, el oro. Pero ¿quién va a utilizar oro en sus cables? Sería motivo para robo, ¿no es cierto? Entonces, y esto es más pesado que el cobre, pues entonces hay ciertas particularidades, ciertas propiedades que cada elemento hacen que tenga utilidad también diferente. Entonces, esta es una propiedad tremendamente importante y una diferencia. Entonces, los metales, por ejemplo, estos que conducen calor, son muy buenos conductores de los metales, o del calor y la electricidad. Entonces pueden combinarse, por ejemplo, con el oxígeno del aire y formar óxidos. Aquí forman óxidos. Esa es una propiedad de los metales, su propiedad. En cambio, los no metales también pueden combinarse con el oxígeno, pero ya no forman óxidos, lo que forman son anhídridos, aunque serían óxidos metálicos, no metálicos, ¿no? Forman anhídridos. Un ejemplo. El azufre, cuando nosotros quemamos el azufre, sometemos a la acción del calor, se combina con el oxígeno del aire y pueden formar el dióxido de azufre, o el trióxido también, dióxido de azufre. Entonces, un gas sumamente malo, pues, puede causar daño esto. Si nosotros aspiramos, nos hace toser. Entonces, combinado con la humedad que tenemos en el aire, puede formar ácidos, entonces puede transformarse en una sustancia sumamente tóxica. En el caso de los óxidos, el fierro, por ejemplo, cuando nosotros dejamos un pedazo de clavo al aire libre, llueve, se combina con el oxígeno del agua, con el oxígeno del aire, y se forma un óxido que puede ser el óxido férrico o el óxido ferroso, dependiendo de la cantidad de oxígeno que tuviera la sustancia. Entonces, ya tenemos esta diferencia, y este es un repaso tremendamente importante que me imagino ha de servir de mucho para que ustedes puedan tomar en cuenta y establecer propiedades y diferencias entre lo que son los elementos químicos metálicos o no metálicos. Los metales, los elementos químicos, podemos hablar de ellos de manera general. Los no metales y los metales se encuentran ordenados, se encuentran sistematizados en una tablita. Miren, todos los elementos químicos, esta es, cuidado, tabla periódica de los elementos químicos. Aquí no vamos a encontrar fórmulas químicas, aquí vamos a encontrar símbolos de elementos. ¿Qué es un símbolo de un elemento? Un símbolo es la abreviatura que se hace de un elemento químico. En este caso, por ejemplo, este representa el hidrógeno, la H. Este es el berilio, Be. Cuando tenemos que hacer la representación química de un elemento químico, solo la primera letra, y siempre la primera letra del símbolo, de la abreviatura química, debe ser mayúscula. Si el elemento tiene dos letras, entonces solo la primera mayúscula, la segunda siempre ha de ser minúscula. Esta es una tabla periódica. ¿Y qué es una tabla periódica? Este es un ordenamiento de elementos químicos. Aquí todos los elementos químicos están ordenados en base a su número atómico. Este hidrógeno, por ejemplo, es el elemento 1. Y es el elemento 1, ¿por qué? Porque tiene en su estructura el átomo, vamos a hacer la próxima clase, a ver si es posible ahora, el hidrógeno en su núcleo, y todos estos elementos tienen básicamente dos regiones. Una región central, que es el núcleo, y por fuera del núcleo
que es la parte central del núcleo, se encuentra la corteza o envoltura. En el núcleo del átomo está todo el peso del átomo. Entonces, ese núcleo del átomo tiene protones y tiene neutrones para cada uno de estos elementos. Y todos estos elementos están ordenados en base al número de protones. Este hidrógeno, por ejemplo, tiene un protoncito. El helio ya tiene 2. El litio tiene 3. El berilio tiene 4. Miren este espacio. El boro tiene 5, carbono 6, 7 el nitrógeno, 8 el oxígeno, 9 el flúor, 10 el neón. Así es como se ha dispuesto la tabla para ordenarlos. Todos estos químicos estos elementos químicos están ordenados, están acomodados, están sistematizados, así se llama. Y cuando ustedes y nosotros manejemos la tablita, siempre aquí en esta parte central vamos a encontrar un chismoso. ¿Qué quiere decir esto? Que este datito de aquí, esta tabla, esta casilla, esta casa pequeña, entonces tiene el símbolo del elemento primero. Luego está el número atómico y en la parte superior, para esta tabla, está el peso del átomo, o sea, la masa atómica que también se llama. Entonces, aquí está la representación química que es el símbolo. Entonces, este elemento, por ejemplo, es el fósforo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar el fósforo? Aquí. Y todo esto está conformado, toda esta tabla periódica está conformada por columnas verticales y por líneas horizontales. Las columnas verticales de elementos químicos, esta agrupación de elementos vertical en la tabla periódica se llama grupo y los periodos son horizontales, están así los periodos. Entonces yo digo, en el grupo 1, este es grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así serían sucesivamente. Nosotros vamos a encontrar estos elementos, miren, si seguimos el orden correlativo, este es el 56. Vamos a tener que ver el 56 después de quién viene. 56, miren, viene aquí el 57. 56, 57, 58, esto se acomoda en esta parte. Si no, la tabla periódica tendría que ser muy larga, entonces nosotros tenemos que aprender a utilizar esta tabla periódica, que es un mecanismo tremendamente importante y nos ha de permitir, por ejemplo, hacer estructuras electrónicas un poco más después. Ahora, estas agrupaciones de elementos, ¿cómo se han hecho? ¿Cómo se han reunido estos elementos? Estos tienen propiedades parecidas, porque tienen un solo electrón en su último piso. Esa es una propiedad muy importante porque le confiere propiedades químicas para el manejo de esta tablita. Ahora, de manera horizontal, me dicen cuántos pisos ha de tener cada elemento químico. Eso lo vamos a hacer en más detalle cuando estemos haciendo estructuras electrónicas. Mientras tanto, he querido presentarles esta tabla periódica de elementos, que es muy importante porque ustedes van a tener, a través de esta tabla, un mecanismo de apoyo muy interesante para poder hacer estructuras electrónicas un poco más después. Entonces aquí van a encontrar todos los elementos. ¿Dónde se encuentra el fierro? El fierro está aquí. Este es el valor de Z, ya les voy a explicar en lo sucesivo para qué sirve esto, qué es esto, de dónde resulta el peso del átomo. Entonces ya con cuartos, por ejemplo, esta tabla la tenemos que manejar de manera más adecuada y más oportuna también. Y esta tabla periódica no debe faltar en sus cuadernos porque es un instrumento muy importante del que yo voy a poder sacar su número atómico, su peso atómico, para hacer cálculos estequiométricos, por ejemplo, para buscar el peso de elementos químicos. Entonces estos números son muy importantes. Y vamos a ver en cuarto, por ejemplo, vamos a manejar estos datos de aquí. También estos otros para indicar, por ejemplo, estructuras electrónicas y propiedades químicas de elementos. Esta presentación de esta tabla me sirve para que ustedes puedan ver y tener ya esta tablita. Es posible que ustedes no hayan manejado aún, pero vamos a aprender manejando de a poco esta herramienta de trabajo. El resto del temita de hoy ha de referirse entonces a un repaso sobre lo que hemos hecho en lo que se refiere a conversiones en las escalas termométricas, que espero no se olviden,
porque esos van a ser, en eso ha de consistir este otro desafío, que para nosotros el desafío es permanente, es diario, es cotidiano. Cada vez que pasa el tiempo, entonces nosotros tenemos que aprender cosas nuevas. Y en esta oportunidad lo estamos haciendo a través de la presentación de esta tablita periódica. Por hoy, jóvenes, es esto como la última clase del mes de junio, y espero que nos veamos la subsiguiente semana con alguna otra novedad, de manera que vayamos incorporando nuevos conocimientos para que el desarrollo de la química y el aprendizaje de la química sea completamente interesante. Por hoy, jóvenes, es todo. Entonces van a tener el desafío, vamos a hacer esas conversiones termométricas, que espero no se olviden, porque después en quinto, por ejemplo, van a utilizar ustedes mucho, y vale la pena que vayan repasando un poco de matemática, y eso les ha de permitir hacer las conversiones termométricas de manera adecuada. Entonces, hasta la próxima semana, y felicidades por haber conocido a nuestra tablita periódica de elementos químicos.